Yo entré a esa empresa creyendo que estaba a punto de cambiar mi vida. Me habló de crecimiento, de lealtad, de futuro. Durante años pensé que el problema era yo, hasta que entendí algo demasiado tarde. Y no lo digo con rabia inmediata. No lo digo con ganas de venganza ni con resentimiento puro. Lo digo con una claridad que llegó mucho después, cuando ya no estaba ahí, cuando ya no necesitaba su aprobación para existir. Porque durante mucho tiempo, si alguien me hubiera preguntado por él, habría dicho que era una buena persona. Que me había dado oportunidades. Que había confiado en mí cuando otros no lo hacían. Incluso me habría sentido orgulloso al decirlo, como si esa confianza me definiera. Eso es lo más peligroso. Yo entré a esa empresa creyendo que estaba a punto de cambiar mi vida. No porque fuera un trabajo perfecto, ni porque el sueldo fuera increíble, ni porque tuviera un plan claro. Lo creí porque venía de perder demasiado como para no aferrarme a esa idea. No estaba ilusionado. Estaba cansado de fallar, de empezar de cero, de sentir que siempre iba un paso atrás. En ese momento no buscaba éxito, buscaba estabilidad, no quería crecer, quería dejar de caer. Así que cuando esa oportunidad apareció, no la vi como un trabajo, la vi como una tabla en medio del agua y no pregunté si era firme, solo me subí. El trabajo no era perfecto, pero parecía justo. Había reglas claras, horarios definidos, responsabilidades concretas. Yo cumplía. No destacaba de forma espectacular, pero tampoco fallaba. Me gustaba pasar desapercibida. Sentía que, si no llamaba demasiado la atención, nadie me exigiría más de lo que podía dar. Nadie me quitaría nada. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Saludaba, trabajaba, volvía a casa cansado pero tranquilo. Tenía la sensación de estar en un punto estable de mi vida, algo que no había tenido en mucho tiempo. Hasta que él empezó a aparecer más seguido en mi rutina. Cada favor venía acompañado de una sensación extraña, cansancio, sí, pero también validación. Sentía que alguien por fin veía algo en mí. Algo que yo mismo no estaba seguro de tener. Empecé a asociar mi valor con su mirada, con su aprobación silenciosa. No me di cuenta de que, sin decirlo, me estaba enseñando que mi esfuerzo solo valía si venía acompañado de su reconocimiento. Un día me llamó a su oficina. No recuerdo nada extraordinario del lugar, recuerdo, en cambio, cómo me sentí sentado frente a él. Pequeño. Atento. Vulnerable. Me habló con calma. Con un tono casi paternal. Me dijo que no todos tenían potencial. Que la mayoría solo cumplía. Que pocos destacaban. Que el talento real era difícil de encontrar. Y luego me miró, como esperando que entendiera algo sin decirlo del todo. Yo sé reconocer eso. Esa frase se me quedó pegada. No porque fuera brillante, sino porque llegó en el momento exacto en el que yo necesitaba escuchar algo así. No me prometió nada concreto. No me ofreció nada real. Pero sembró una idea. Una expectativa. Salí de ahí sintiéndome distinto. No mejor, sino elegido. Como si hubiera una versión futura de mí que solo él podía ver, y que yo todavía no merecía del todo. Desde ese día, dejé de trabajar solo por un sueldo. Empecé a trabajar para una idea. Las promesas nunca fueron explícitas. Nunca hubo papeles, fechas, cifras, correos. Todo era sugerido, insinuado, dejado en el aire como una recompensa que se movía cada vez que yo daba un paso más. Cuando se abra una posición, estoy pensando en reestructurar. Si sigues así, te veo arriba. Nunca decía cuándo. Nunca decía cómo. Nunca decía con qué condiciones. Y yo nunca preguntaba lo suficiente. Empecé a trabajar más horas sin darme cuenta. Me quedaba después del horario sin que nadie me lo pidiera. Contestaba mensajes los fines de semana, convencido de que eso demostraba compromiso. Aceptaba responsabilidades que no estaban en mi cargo porque pensaba que eso me acercaba al futuro que él insinuaba. Cuando algo salía mal, lo resolvía en silencio. Cuando algo salía bien, él lo presentaba como logro del equipo, o simplemente como algo que se esperaba de mí. Cada vez que sentía cansancio, me repetía que era temporal. Que era parte del proceso. Que todos los que lograban algo pasaban por esa etapa. Me decía que valdría la pena. Que estaba invirtiendo en mí, cuando en realidad estaba entregándome sin garantías.
Mi identidad empezó a girar alrededor de ese futuro que nunca llegaba. Dejé de preguntarme si era justo, dejé de preguntarme si era sano. Me importaba no decepcionar, no perder su confianza, no salir de ese círculo invisible que me había hecho sentir especial y que al mismo tiempo me estaba consumiendo. Nunca me gritó. Nunca me humilló. Nunca fue agresivo. Su control era más fino, más elegante, más difícil de señalar. Me hacía sentir que todo dependía de mí. Que si algo no avanzaba, era porque yo aún no estaba listo. Que si no ascendía, era porque todavía me faltaba algo que él, curiosamente, nunca terminaba de definir. Las dudas empezaron a aparecer despacio. Personas nuevas que ascendían rápido. Comentarios ambiguos. Cambios en su tono. Reuniones a las que ya no era invitado. Pero siempre encontraba una explicación que me dejara funcional, aunque no tranquilo. Eso es lo que hace la manipulación psicológica, te enseña a desconfiar de ti antes que del otro. Te convence de que el problema siempre eres tú. El momento más incómodo fue cuando me pidió que entrenara a alguien nuevo. Me dijo que confiaba en mí, que era parte de mi crecimiento. Yo lo hice con dedicación. Le enseñé todo. Sin reservas. Sin proteger nada. Porque todavía creía que estaba construyendo algo. Poco a poco, esa persona empezó a ocupar mi lugar. A recibir reconocimiento. A tener visibilidad. Cuando lo mencioné, mi jefe sonrió. No te pongas a la defensiva. Esto es trabajo en equipo. El trabajo empezaba a hacer mella en mí y yo a trabajar distinto. No mejor, más. Más horas. Más disponibilidad. Más carga emocional. Empecé a aceptar tareas que no me correspondía porque era parte del proceso. Errores de otros que yo debía arreglar, por el bien del equipo. Y yo confié, porque no sonaba abuso. Sonaba mentoría. Sonaba a alguien que supuestamente estaba invirtiendo en mí. Poco a poco, algo cambió dentro de mí, empecé a repasar mentalmente mis acciones buscando errores invisibles. Las señales estaban ahí, pero eran pequeñas. Personas que entraban después y subían más rápido. Cambios sutiles en su trato. Bromas que dejaban una incomodidad difícil de explicar. Reuniones importantes a las que dejé de ser invitado sin explicación clara. Ya llevaba más de un año trabajando de esa manera, dando todo de mí sin recibir nada a cambio. Hubo un día en que sin querer escuché una conversación de él con otra persona, en la que me mencionaba. Al escuchar mi nombre algo se encendió dentro de mí, pero se apagó súbitamente al escuchar lo que decía de mí. Eran insultos. Me desprestigiaba diciendo que todo lo que hacía no servía para nada. Eso me cayó como un balde de agua helada. Sin embargo, no tuve la valentía de confrontarlo, más bien. Agaché la cabeza e intenté hacer las cosas mejor. Un día hablaba con un compañero de trabajo sobre un proyecto para entregar, y surgió la conversación acerca de él. Mi compañero decía que no era un buen jefe que solo se aprovechaba de todos, pero yo sentía que no era así, que debía defenderlo y eso hice. Después me di cuenta que muchos compañeros pensaban lo mismo, eso me hizo dudar de todo lo que yo pensaba y creía. La gota que rebosó la copa fue cuando de nuevo lo escuché hablando mal de mí, pero con su jefe. Esta vez decidí pasar por el lado para ver su reacción. Me miró despectivamente e hizo señas a su jefe para hablar en otro lado. Después de unas horas vino a mí con excusas, diciendo que había algo que estaba sucediendo en la empresa, un tema confidencial, y que había hablado bien de mí, por si se abría una vacante arriba, que seguro eso sucedería. Yo ya no creía en sus palabras, algo había cambiado dentro de mí y esta vez sería diferente, así que cuando él venía con urgencia ante mí, queriendo manipularme, yo aplicaba el aplazamiento asertivo, le decía rápidamente que sí, que lo ayudaría en unos 15 minutos cuando terminara de hacer algo urgente y salía corriendo. Él notó que algo no cuadraba con mi actitud y trató de seguir con sus juegos mentales de manipulación emocional, pero yo estaba decidido, actuaba de forma tranquila cuando me decía cosas que me afectan positiva o negativamente, ya mis ojos no brillaban con sus palabras o gestos. Ahora hacía prácticamente lo que me correspondía y hasta menos cuando podía. Empecé a salir unos minutos más temprano cada día, para que no me encontraran para pedirme algo justo antes de salir. Algunos días llegaba a salir hasta media hora antes, quería que me pagaran de alguna manera por todo el tiempo que les había regalado sin recibir nada a cambio. Pero esto tenía sus consecuencias, sabía que tarde o temprano él iba a hacer que me echaran como a un perro, pero antes, le conté a todos mis compañeros las tácticas que él utilizaba, les conté con detalles.
Les dije incluso que pronto me iban a despedir de mala manera y dejé que ellos sacaran sus propias conclusiones. El despido no se hizo esperar y él me trató como el peor de los empleados. Yo hice caso omiso a todo lo que decía y me mostré tranquilo y sereno. Salí por la puerta de atrás de esa empresa, pero se sintió como si mi salida hubiera sido triunfante. Sentí un alivio al dejar esa carga tan pesada que tanto me atormentaba. Hoy sigo adelante. Con más cuidado. Con más preguntas. Con menos fe ciega. Ya no trabajo para impresionar. Trabajo para respetarme. Porque entendí algo que nadie te enseña. A veces un trabajo o bueno una persona empieza a matarte lentamente, a manipularte hasta tenerte a sus pies. Y tienes que despertar por tu cuenta, poner un límite y hacerte valer. Y despertar duele. Pero quedarse dormido te cuesta la vida que podrías haber tenido.